On the video from our meeting last week, a friend wrote a comment. Later they seemed to have deleted the comment, but I received a copy of a comment by email, so I saw it, and I thought it was a good subject to talk about today. Bueno, un amigo mandó una pregunta por email y luego esta pregunta fue borrada de ese vídeo y tal, pero vamos a analizar esta pregunta y ahora vamos a ver en qué consiste. The question is basically about the two paths of self-surrender and self-investigation. Es básicamente sobre las dos partes, la autorrendición y la autoinvestigación. I've slightly paraphrased what that friend had written to make it a little clearer and simpler. The question they asked was, what is the difference between the following two attitudes? La pregunta que hace es cuál es la diferencia entre estas dos actitudes. First attitude is, don't be concerned about who is Michael, because whatever events Michael is to face in his finite and impermanent bodily life are predestined. La primera pregunta es, no se preocupe por, la primera actitud sería, no se preocupe por quién es Michael, porque cualquier evento que Michael deba enfrentar en su vida corporal, finita e impermanente, está predestinado. Leave it all to Bhagavan and be concerned more about your true self. Déjelo todo a Bhagavan y preocúpese más por su verdadero ser. That is the first attitude the friends wrote. The second attitude is, ask yourself who is telling you that you are someone called Michael, who is entrapped in this finite and non-constant body. Esa es la primera actitud. La segunda actitud sería, pregúntate a ti mismo quién te está diciendo que eres alguien llamado Michael, que está atrapado en este cuerpo finito y no constante. And vigilantly question the questioner, who is mind or ego. Y cuestiona atentamente, vigilantemente al interrogador, que es la mente o el ego. The questioner will gradually cease to exist, revealing our true self. El interrogador dejaría de existir gradualmente, revelándonos nuestro verdadero yo. So this friend asked, what is the difference between these two attitudes? And they also asked, are these the same? Entonces nos pregunta cuál es la diferencia entre estas dos actitudes y también si son lo mismo. If not, which one do you think is a better map to follow? Y si no, ¿cuál crees que es un mejor mapa a seguir? So my answer to this question is, basically the first attitude is the attitude of self-surrender. Pues mi respuesta a esto sería que la primera actitud es básicamente la actitud de la autorrendición. The second attitude is the attitude of self-investigation. La segunda actitud es la actitud de la autoinvestigación. But these two are just two sides of the same coin. Pero estas dos son básicamente los dos lados de una misma moneda. Without surrendering ourselves, we cannot truly investigate what we are. Sin rendirnos a nosotros mismos, no podemos investigar verdaderamente quiénes somos. And without investigating who we are, we cannot surrender ourselves entirely. Sin investigarnos a nosotros mismos, no podemos rendirnos totalmente. That is, we can follow the path of self-surrender up to a certain extent without self-investigation. Es que podemos seguir el camino de la autorrendición hasta cierto punto sin la autoinvestigación. But that is, rather than surrendering ourselves, that is surrendering our likes, our dislikes, our desires, our attachments, our hopes, our fears. These we can surrender. Pero más que rendirnos a nosotros mismos, eso sería rendir las cosas que nos gustan o que no nos gustan,
o nuestras esperanzas o miedos. These we can surrender to some extent without self-investigation. Esto lo podemos rendir en cierto punto sin la autoinvestigación. But to surrender ourself, the one who has all these likes and dislikes, desires, and so on, self-investigation is essential. Pero para rendirnos a nosotros mismos, ese que tiene todos estos deseos o esperanzas o miedos, la autorrendición es esencial. Because who is it who has likes, dislikes, desires, attachments, hopes, and fears? Porque ¿quién es ese que tiene los apegos, los deseos, los miedos, etcétera? It is not our real nature, it is only ourself as ego. No es nuestra naturaleza real, es solo nosotros en tanto que egos. That is, when we're asleep, we don't have any likes or dislikes, desires or fears or any such thing. Es decir, que cuando estamos dormidos no tenemos ni nos gustan cosas, ni no nos gustan, ni tenemos miedos, ni tales cosas. But in waking and dream, we rise as ego, and consequently we have likes, dislikes, desires, and so on. Pero en la vigilia y en los sueños surgimos como egos y consecuentemente tenemos, nos gustan cosas, otras no nos gustan, tenemos miedos. So to surrender ourselves completely, along with all our desires and so on, we have to surrender this ego. Entonces, para rendirnos completamente con todos estos deseos y tal, también tenemos que rendir nuestro ego. And Bhagavan has revealed to us the nature of this ego. Y Bhagavan nos ha revelado la naturaleza de este ego. That is, this ego, according to Bhagavan, as he says in verse 25 of Urudunapadu, is a formless phantom. Como dice en el verso 25 de Uladunarpadu, el ego es un fantasma sin forma. When he says it's a formless phantom, he means it doesn't actually exist. Cuando dice que es un fantasma sin forma, significa que no existe en realidad. But it seems to exist by grasping the form of a body as itself. Pero parece existir agarrándose a la forma del cuerpo como sí mismo. It is not always the same body that it grasps itself. No es siempre el mismo cuerpo al que se agarra. Now we experience this body, our current body, as ourself. Ahora experimentamos nuestro actual cuerpo como nosotros. But in dream we experience some other body as ourself. Pero en los sueños experimentamos otro cuerpo como nosotros mismos. Just as the body we experience as ourself in a dream is our own mental projection, Al igual que el cuerpo que experimentamos como nosotros en los sueños es una proyección, likewise, according to Bhagavan, our current body is just a mental projection. de la misma manera, según Bhagavan, este cuerpo es también una proyección mental. Because any state in which we experience ourselves as a body and consequently experience other phenomena is just a dream. Porque cualquier experiencia en la que nos experimentemos con un cuerpo y en consecuencia todos los fenómenos no es más que un sueño. So how we grasp the form of a body as ourself? By projecting it in our awareness. Entonces, ¿cómo nos agarramos a la forma de nuestro cuerpo como nosotros mismos? Proyectándolo en la conciencia. And just as we project this form, we project all other forms. That's all other phenomena. Y al igual que proyectamos esta forma, proyectamos todas las otras formas. Esos son los fenómenos. Because the ego is a formless phantom, Como el ego es un fantasma sin forma, how can it grasp forms? ¿cómo puede agarrarse a formas, agarrar formas? That is, a formless phantom has no hands or anything to grasp with. Es decir, un fantasma sin forma no tiene manos ni nada con que agarrarse a las cosas. So how we grasp forms is by projecting and being aware of them. Entonces, ¿cómo agarramos las formas? Es proyectándolas y siendo consciente de ellas.
This is what Bhagavan means by by grasping form. Esto es a lo que se refiere Bhagavan con agarrar las formas. In verse 25, what he says is about this formless phantom ego is grasping form, it comes into existence. En el verso 25, con lo que se refiere al fantasma sin forma, dice, agarrándose a la forma, viene a la existencia. Grasping form, it stands. Agarrándose a la forma, permanece. Grasping and feeding on forms, it flourishes. Agarrándose y alimentándose de las formas, florece, prospera. Leaving one form, it grasps another form. Habiendo dejado una forma, agarra otra forma. But if investigated, it takes flight. Pero al ser investigado, desaparece. It takes flight means it disappears. Sí, él lo ha traducido como tomar vuelo del inglés, pero significa desaparecer. But why does it disappear? Why does it cease to exist when we look at it, when we investigate it? ¿Por qué cesa de existir o desaparece cuando lo miramos, cuando lo investigamos? Because it seems to exist only when we grasp forms. Porque parece existir solamente cuando agarramos formas. That is, only when we're aware of phenomena, things other than ourselves, do we seem to be this ego. Es decir, solo cuando somos conscientes de fenómenos, otras cosas aparte de nosotros, que es cuando parecemos ser este ego. So if instead of attending to any phenomena, if we attend to ourselves, the one who is aware of the phenomena, because our attention is withdrawn from the phenomena, we are letting go of the phenomena. Entonces, si en lugar de atender a las cosas, atendemos a nosotros mismos, como la atención es alejada de estos fenómenos. And without holding on to phenomena, without grasping phenomena, ego cannot stand. Sin agarrarse a los fenómenos, el ego no puede permanecer. So it subsides back into its source. Entonces desaparece de vuelta en su fuente. Its source is our real nature, which is pure awareness. Su fuente es nuestra naturaleza real, que es pura conciencia. The pure awareness that we experience in sleep, that is, pure awareness means awareness without any awareness of phenomena. La pura conciencia que experimentamos en el sueño, es decir, pura conciencia sin fenómenos. That pure awareness is our real nature. Esa pura conciencia es nuestra verdadera naturaleza. All phenomena seem to exist only in the view of ego. Todos los fenómenos parecen existir a la vista o en la perspectiva del ego. So ego and phenomena come into existence together. Entonces el ego y los fenómenos vienen a la existencia juntos. Without projecting and being aware of phenomena, ego cannot rise or stand. Sin proyectar o ser consciente de los fenómenos, el ego no puede permanecer o continuar. So when we, this ego, turn our entire attention back towards ourselves, we subside back into our source. Entonces cuando nosotros, este ego, vuelve la atención de vuelta hacia sí mismo, desaparece en su fuente. So this is the only way to surrender ourselves completely. Y esta es la única forma de rendirse totalmente. That is, by attending to anything other than ourselves, to any phenomena, we are feeding and sustaining the ego. Es decir, atendiendo a cualquier otra cosa diferente de nosotros mismos, estamos sosteniendo, perpetuando el ego. So, and if we try to turn our attention back to attend to ourself alone, we are rooting out the ego. Y si volvemos la atención exclusivamente hacia nosotros mismos, estamos desenraizando el ego. So ultimately, the path of surrender must lead to and merge with the path of self-investigation. Entonces, en último término, el camino de la autorrendición debe llevar y, en último término, sumergirse en la autoinvestigación o combinarse con la
complementarse con la autoinvestigación. Or another way of saying this is the path of self-investigation is the culmination or the final stage of the path of self-surrender. Podemos decir que el camino de la autoinvestigación es la culminación final del camino de la autorrendición. But in order to investigate ourselves, we have to let go of the person we seem to be. Pero para investigarnos a nosotros mismos tenemos que soltar a la persona que creemos ser. In his comment, in his question, my friend used the name Michael, probably referring to me, or it could even be his name, but the name doesn't matter. The name refers to a person. En la pregunta, este amigo se refiere a Michael, que bueno, podría ser yo o podría ser su nombre, pero bueno, esto no es importante. So in the first attitude he described, he said, don't be concerned about who is Michael. En la primera actitud que describe dice, no te preocupes por quién es Michael. That is, don't be concerned about the person we seem to be. Es decir, no te preocupes por la persona que parece ser. Because whatever events this person is to face in this finite bodily life, it's all predetermined. Porque cualquier cosa que va a afrontar en este cuerpo finito está predeterminada. That is what Bhagavan teaches. Everything that happens in our outer life, it's all predetermined. Eso es lo que nos enseña Bhagavan, que todo lo que ocurre en la vida exterior está predeterminado. Bhagavan taught us this to help us in the path of surrender. Bhagavan nos enseñó esto para ayudarnos en el camino de la rendición. Because if everything is predetermined, we can't do anything to change what is to happen. Porque si todo está predeterminado, no podemos hacer nada para cambiar lo que va a ocurrir. Whatever will be, will be. Lo que sea, será. So that what Bhagavan taught us about predestination is a help to us on the path of surrender. Lo que nos enseñó Bhagavan sobre la predestinación es en ayuda para la rendición. But even let us suppose that we have a doubt about whether things are predetermined or not. Pero vamos a suponer que incluso tenemos alguna duda sobre que las cosas estén predeterminadas o no. We can still understand that the person we seem to be is not ourself. Podemos entender que la persona que creemos ser no es nosotros. The person is this body and the mind and everything associated with this body. La persona es el cuerpo y la mente y todo lo que está asociado con ese cuerpo y la mente. The personality, the likes, the dislikes, the hopes, the beliefs, the memories. La personalidad, las cosas que nos gustan, que no nos gustan, las creencias, los recuerdos, la esperanza. All these make up the person. Todo esto forma a la persona. But they're all centered around this body. Pero están centradas alrededor de este cuerpo. If this body were actually ourself, we couldn't be aware of ourself without being aware of this body. Si este cuerpo fuera nosotros, no podríamos ser conscientes. We couldn't be aware of ourselves without being aware of this body. If this body were ourself, we would have to be aware of this body in order to be aware of ourselves. Let me see if I understood. So, if can you repeat the question again? If this body were ourself, si este cuerpo fuéramos nosotros, we couldn't be aware of ourselves without being aware of this body. No podríamos ser conscientes de nosotros mismos sin ser conscientes del cuerpo. Because this body is ourself. Porque este cuerpo es nosotros mismos. If that were the case. Si ese fuera el caso. Okay. But we are aware of ourselves in dream without being aware of this body. Pero somos conscientes en los sueños sin ser conscientes de este cuerpo. In dream we're aware of ourselves as some other body. En los sueños somos conscientes de nosotros mismos en otro cuerpo. But now we're aware of ourselves without being aware of that dream body.
pero ahora somos conscientes de nosotros sin ser conscientes de ese cuerpo del sueño. So logically, we can understand this body cannot be ourself. Entonces, lógicamente, podemos entender que este cuerpo no es nosotros. And we're also aware of ourselves in deep sleep without being aware of any body at all. Y también somos conscientes de nosotros mismos en el sueño profundo, pero sin ser conscientes de ningún cuerpo en absoluto. So what we actually are is something other than this body, Entonces, lo que somos en realidad es algo diferente de este cuerpo, other than this person we seem to be. algo diferente de esta persona que parecemos ser. So since this person is not ourself, why should we be concerned about it? Entonces, si esta persona no es nosotros mismos, ¿por qué preocuparnos por ella? So to be unconcerned about the person that we seem to be is what the that is to the extent that we are unconcerned about this person, to that extent we are surrendering ourselves. Entonces, en la medida en que no estemos preocupados por esta persona que parecemos ser, en esa medida estaremos rindiéndonos. So what this friend described in this first attitude is very correct. Lo que describe entonces este amigo en esta primera actitud es muy correcto. And he's summarized it by saying, leave it all to Bhagavan and be concerned about your true self. Y lo resume diciendo, déjalo todo a Bhagavan y solo preocúpate de tu propio ser. This is the path of surrender, but also he's beginning to bring in self-investigation here. Este es el camino de la autorrendición, pero también está incorporando la autoinvestigación aquí. Because if we leave everything else to Bhagavan and we're concerned only about our true self, Porque si le dejamos todo a Bhagavan y solo nos preocupamos por nuestro... what are we attending to? What I was saying is, this friend summarized the first attitude by saying, leave it all to Bhagavan and be concerned about your true self. Este amigo lo que dijo es, lo resumió todo diciendo que deja todo a Bhagavan y preocúpate solo por tu verdadero ser. If we leave everything to Bhagavan and are concerned only about our true self, what are we attending to? Si lo dejamos todo a Bhagavan y nos preocupamos solo por nuestro verdadero ser, ¿a qué estamos atendiendo? We're attending only to ourselves. Estamos atendiendo solo a nosotros mismos. So this expresses very nicely how the path of self-surrender automatically merges into the path of self-investigation. Entonces, esto expresa muy bien cómo automáticamente el camino de la rendición se une al camino de la autoinvestigación. So if we go deep into the path of self-surrender, we cannot avoid coming to the path of self-investigation. Entonces, si vamos profundamente en el camino de la autorrendición, no podemos evitar entrar en el de la autoinvestigación. Because we're leaving all thought and concern about everything else to Bhagavan. Porque estamos dando todos los pensamientos y preocupaciones, sobre todo a Bhagavan. When we leave all thoughts and concerns, what remains? Cuando dejamos todos los pensamientos y todas las preocupaciones, ¿qué es lo que queda? We are there alone. Estamos ahí solos. So, as I say, the path of self-surrender has to merge ultimately in the path of self-investigation. Como he dicho antes, entonces el camino de la autorrendición tiene que unirse, desembocar en el camino de la autoinvestigación. Now I'll come to the second attitude that this friend described. Ahora voy a la segunda actitud que este amigo describió. He wrote, ask yourself, who is telling you that you are someone called Michael? Él dice, pregúntate a ti mismo, ¿quién es? Who is, can you repeat the question, Michael? Ask yourself, who is telling you that you are someone called Michael? No, pregúntate, ¿quién te está diciendo que eres alguien llamado Michael? And vigilantly question the questioner, who is mind or ego. Y con atención cuestiona al cuestionador, al interrogador, que es la mente o el ego.
But self-investigation is actually more than just asking ourselves or questioning ourselves. Pero la autoinvestigación es algo más que cuestionarnos a nosotros mismos. Metaphorically, we can call it questioning. Metafóricamente podemos llamarlo cuestionar. But truly speaking, what is required is not just a question, but to investigate. Pero verdaderamente, hablando, lo que no solo se requiere un cuestionamiento, sino una investigación. If I give you a book and say, look in the book, see what's written there. Si yo te doy un libro y te digo, mira en el libro y mira lo que está escrito ahí, You don't just question what is written in this book. no solo cuestionas lo que está escrito en el libro, You have to open it up and look inside. tienes que abrirlo y mirar dentro. Likewise, to investigate ourselves, the investigation may begin with the question, who am I? De la misma manera, para investigarnos a nosotros mismos, la investigación puede que empiece con ¿quién soy yo? But just by asking the question is not investigation. Pero solo hacer la pregunta no es investigar. If we want to know what we are, we have to look at ourselves very keenly. Si queremos saber lo que somos, tenemos que mirar a la pregunta con mucha atención y cuidado. But by what eyes can we look at ourselves? By what eyes? Eyes. Porque a través de qué ojos podemos mirarnos a nosotros mismos. Obviously, since we are not this body, we cannot see ourselves with our physical eyes. Obviamente, como no somos este cuerpo, no podemos vernos a nosotros mismos con nuestros ojos físicos. So it is the mind's eye, we can say, the eye of the mind. We have to look at ourselves. Entonces, es con el ojo de la mente que podemos decir que tenemos que mirarnos. That means by our attention. Eso significa a través de nuestra atención. We have to turn our attention away from everything else, back towards ourselves. Tenemos que retirar la atención de todo lo demás y de vuelta a nosotros. We have to turn our attention away from whatever person we seem to be. Tenemos que retirar la atención de cualquier persona que parezcamos ser. And all this person's likes, dislikes, hopes, fears, desires, memories, everything that makes up this person, we have to ignore all of that. Y todos los deseos de esta persona, los recuerdos, las cosas que le gustan, las cosas que no le gustan, tenemos que soltar todo eso. We have to investigate, who am I, who am aware of this body as if it were myself. Tenemos que investigar quién soy yo, soy consciente de este cuerpo como si fuera yo. So this is the part of self-investigation, looking very, very keenly at the one who is aware of all this. Este es el camino de la autoinvestigación, mirar con mucho énfasis, con mucho cuidado a quien es consciente de todas estas cosas. That is, everything that makes up this person is an object of our awareness. Es un objeto de... can you repeat An object of our awareness, something we are aware of. Todo lo demás es un objeto de nuestra atención, algo de lo que somos conscientes. This body is an object. All the thoughts that make up the mind is an object. Likes, dislikes, hopes, fears, memories, all these things are objects. They're things other than ourselves. Nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros deseos, las cosas que nos gustan, los recuerdos, todas estas son cosas diferentes de nosotros mismos, son objetos. So who am I, the subject, the one who is aware of all these things? Entonces, ¿quién soy yo, el sujeto que es consciente de todas estas cosas? Looking at ourselves, the perceiver of all these things, the one who is aware of all these things, this is the path of self-investigation. Mirar al que mira todas estas cosas, que es consciente de todas estas cosas, es el camino de la autoinvestigación. My friend summarized that is concluded his description of this second attitude by saying, the questioner would gradually cease to exist, revealing our true self.
Y concluyó esta segunda actitud diciendo, la pregunta desaparecerá revelando el verdadero ser. But to say will gradually cease to exist is not quite correct. Pero decir que gradualmente dejará de existir no es del todo correcto. That is, the more we attend to ourselves, the more we as ego attend to ourselves, Y es decir, mientras más atendamos a nosotros mismos, mientras más como egos atendamos a nosotros mismos, the more we subside and dissolve. más desaparecemos y nos disolvemos. But we still haven't actually ceased to exist. Pero todavía no hemos realmente dejado de existir. Either we exist as this ego or we don't exist as this ego. O existimos como este ego o no existimos como este ego. So there's no gradually ceasing to exist. Entonces no hay un gradual dejar de existir. What he refers to as gradually ceasing to exist is gradually subsiding and dissolving. Lo que se refiere con gradualmente dejar de existir es con una disolución gradual. But the actual ceasing to exist happens in a moment. Pero el dejar de existir real ocurre en un momento. That is when we turn our entire attention back to see ourselves alone. Es decir, cuando volvemos totalmente nuestra atención para ver lo que somos únicamente. And thereby let go of everything else. Y por tanto soltando todo lo demás. That is, cease to be aware of anything other than ourselves. Deja de dar atención a todo lo que no sea a sí mismo. When we finally become aware of ourselves alone, without any phenomena, cuando finalmente somos conscientes de nosotros mismos únicamente, sin ningún fenómeno, we will then be aware of ourselves as we actually are. Entonces seremos conscientes de nosotros por lo que realmente somos. And as soon as we become aware of ourselves as we actually are, this ego ceases to exist forever. Y en cuanto nos veamos por lo que realmente somos, este ego dejará de existir para siempre. The preparation for this is a gradual process. La preparación para esto es un proceso gradual. We're gradually turning our attention back to ourselves. Gradualmente volvemos la atención de vuelta a nosotros mismos. Gradually letting go of other things. Gradualmente abandonando, soltando otras cosas. But finally, when we completely let go, pero finalmente cuando totalmente abandonamos, this ego will be destroyed in an instant. Este ego será destruido en un instante. And when ego is destroyed, when ego ceases to exist, then our attitude, our outlook becomes completely different. Y después, cuando el ego deja de existir, nuestra apariencia es totalmente diferente. Because instead of being aware of ourselves as ego, we're aware of ourselves as pure awareness. Porque en lugar de ser conscientes de nosotros mismos como egos, somos conscientes de nosotros como conciencia. And in whose view did ego exist? ¿Y a la vista de quién? ¿Desde qué perspectiva existe el ego? Ego exists only in its own view. El ego existe solo a su propia vista, desde su propia perspectiva. In the view of pure awareness, our real nature, there never was any ego. Desde la perspectiva de la conciencia, de la pura conciencia, nunca hubo ningún ego. Because our real nature is infinite, eternal, and unchanging. Porque nuestra naturaleza real es eterna, no cambiante. So when we become aware of ourselves as we actually are, we will see that there never was any ego. Entonces, cuando llegamos a ser conscientes por lo que realmente somos de nosotros mismos, nos damos cuenta de que no hubo ningún ego. And since all phenomena seem to exist only in the view of ego, y como todos los fenómenos parecen existir solo a la vista del ego, when we find there never was any ego,
there also never was any there never were any phenomena. Cuando vemos que no hubo nunca ningún ego, vemos también que no hubo ningún fenómeno, No world, nothing. ni mundo, ni nada. What actually exists always exists as it is, Lo que existe siempre ha existido como es, tal y como es, without undergoing even the slightest change. sin haber sufrido ningún cambio, ni el más mínimo cambio. That is the ultimate truth. Esta es la verdad última. But in order to experience that ultimate truth, we have to investigate this ego and see that it doesn't actually exist. Pero para experimentar esa verdad última tenemos que investigar este ego y ver que no existe. It's very easy to read in the books, or ego doesn't exist. It's easy to say ego doesn't exist. Es muy fácil leer en los libros o decir que el ego no existe. But who is it? If we say ego doesn't exist, who is saying that? Decimos, el ego no existe, pero ¿quién está diciendo eso? It is ego saying ego doesn't exist. Es el ego diciendo que el ego no existe. So we shouldn't be satisfied with mere words. Entonces no deberíamos estar satisfechos con meras palabras. Ego seems to exist until we are aware, we see that we alone exist and there's absolutely nothing else whatsoever. El ego parece existir hasta que until we, can you repeat that? Until we see that we alone exist, there's nothing else whatsoever. El ego parece existir hasta que vemos que solamente nosotros existimos, que no existe nada más. In the Upanishads, there's a beautiful term to describe our real state. En los Upanishads hay un término muy bello para describir ese estado. Ekam eva advaityam. That means one only without a second. Es uno solo sin un segundo. So we are one only without a second. Entonces somos solo uno sin un segundo. So there's no ego, no world, nothing. Entonces no hay ego, no hay mundo, nada. There's just pure awareness, which is our real nature. Solo hay pura conciencia, que es nuestra verdadera naturaleza. But in order to experience this, we need to investigate this ego and surrender it, thereby surrender it entirely. Pero para experimentar esto necesitamos investigar el ego y rendirlo totalmente. So, though Bhagavan sometimes talked about two paths, self-investigation and self-surrender, he made it very clear that ultimately they are one and the same path. Entonces, aunque Bhagavan decía que había dos caminos, el camino de la autoinvestigación y el camino de la autorrendición, en el fondo son el mismo camino. Because we cannot be aware of ourselves as we actually are without giving up everything else. Porque no podemos ser conscientes de lo que realmente somos sin haber rendido o soltado todo lo demás. Including this ego that says, I am this person. Incluyendo a este ego que dice, soy esta persona. So that I hope adequately answers the question asked by this friend. Yes, the two paths are ultimately the same. Entonces, espero haber respondido adecuadamente a la pregunta de este amigo, y es que sí, que estos dos caminos en último término son el mismo. Initially, the path of surrender we can go to a certain extent along the path of surrender without self-investigation. Al principio, solo hasta cierta medida podemos ir en el camino de la rendición sin entrar en la autoinvestigación. But we cannot go very deep in the path of self-surrender without self-investigation. Pero no podemos ir muy profundos en el camino de la autorrendición sin la autoinvestigación. And we cannot even start on the path of self-investigation without self-surrender. Ni siquiera podemos empezar en el camino de la autoinvestigación sin autorrendición. Because how can we attend only to ourselves without letting go of everything else? Porque ¿cómo podemos atender exclusivamente a nosotros mismos sin haber soltado, abandonado todo lo demás? So from the very beginning, self-surrender is implicit in self-investigation.
Entonces, desde el mismo principio, la autorrendición está implícita o en la autoinvestigación. So my friend also asked, which one of these two is a better map to follow? También mi amigo pregunta cuál de estos dos es un mejor mapa a seguir. I hope this answers adequately. We cannot follow the path of self. We can follow the path of self-surrender to a limited extent without self-investigation. Solo podemos seguir el camino de la autorrendición hasta cierta medida sin ayuda de la autoinvestigación. But when we go deep into the path of self-surrender, self-investigation and self-surrender are one and the same path. Pero cuando vamos profundamente en el camino de la autorrendición, la autoinvestigación y autorrendición son el mismo camino. So there's no question about which is a better map to follow. Entonces no hay que preguntar cuál es un mejor mapa a seguir. Because there's only one map. Porque solo hay un mapa. One side of that map is called, seen from one angle, that map is called self-investigation. Visto desde un ángulo, ese mapa es la autoinvestigación. Seen from another angle is called self-surrender. Visto desde otro ángulo se llama autorrendición. But it's the same map. Pero es el mismo mapa. The one and only map. El único mapa. My friend also wrote some other things. He explained his understanding about these two attitudes. Mi amigo también escribió su entendimiento sobre estas dos actitudes. That is, he says, the first one is more about being non-concerned about the external world events and leave it be or surrender all to Bhagavan. Sorry, 1 second, because I have the translation here. No, I have the translation here, Michael. So I will just. Okay, bueno, I can do it. Okay. Sí, la primera es más acerca de el entendimiento del que habla este amigo. Dice, mi entendimiento es que la primera es más acerca de no preocuparse por los eventos mundiales externos y dejarlo así o entregarlo todo a Bhagavan. And obviously being non-concerned about the external world events would mean having fewer desires for the external world events too. Y obviamente no estar preocupado por los eventos mundiales del mundo externos también significaría tener menos deseos por estos eventos del mundo externos. This is true. Our concern about things and our desires, they're all mixed together. We can't separate concern from desire. Es verdad que las preocupaciones y los deseos por las cosas no podemos separarlas. If we are concerned about a certain thing, si estamos preocupados por alguna cosa, we want it to be a particular way. Queremos que sea que vaya de una manera particular. For example, if we are sick, por ejemplo, si estamos enfermos, we are concerned because we want to get better. Estamos preocupados porque queremos mejorarnos. So, because we want to get better, we're concerned about what is this illness. Como queremos ponernos mejor, estamos preocupados por cuál es esta enfermedad. And we go to a doctor, and the doctor investigates, and we hope we're going to get some medicine. Y vamos al doctor, y el doctor investiga y esperamos que nos dé alguna medicina. But if we were unconcerned about this body, pero si no estuviéramos preocupados por este cuerpo, we wouldn't mind whether it is sick or whether it is healthy. No nos importaría si ya esté enfermo o ya esté sano. So we'd have no desire to get better. Entonces no tenemos ningún deseo de ponernos mejor. But I'm not saying we shouldn't be concerned about this body, so long as we take this body to be ourself and we're following the spiritual path, it seems to us that we have to take some minimum care of this body. No digo que no deberíamos preocuparnos por este cuerpo mientras sigamos siendo el ego, al menos durante estemos siguiendo este camino deberíamos tomar un mínimo cuidado de nuestro cuerpo. But the more we follow this path, the less concern we will have about these things.
Pero mientras más sigamos este camino, menos preocupaciones tendremos por estas cosas. We all know, after all, this body is impermanent. Ya sabemos que todos que este cuerpo es impermanente. It was born, it grew up, it lives a life, it becomes old, becomes sick, and eventually it dies. Nace, crece, se vuelve mayor, envejece y al final eventualmente pues muere. So why should we be concerned about this? Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por esto? But as we go deeper and deeper into this path of self-investigation and self-surrender, Pero a medida que vamos más profundamente en este camino de autorrendición y autoinvestigación, our concern about our life as a person, about this body, will be less and less. nuestra preocupación por nuestra vida como persona irá decreciendo. And it'll become more and more clear to us what Bhagavan said. Y nos quedará más claro lo que decía Bhagavan. All these things are predetermined. Todas estas cosas están predeterminadas. If this body is to be sick, it will be sick. Si el cuerpo va a estar enfermo, estará enfermo. If it is to get medicine and become better, it will get medicine and become better. Si va a recibir medicina y ponerse mejor, la recibirá y se pondrá mejor. So why should we concern ourselves with it? Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por esto? It will take care of itself. Seguirá su propio camino. Or rather, its destiny will take care of it. O su destino se encargará de él. So when we go deep in this spiritual path, we can actually give up all concern about our body. Entonces, cuando vamos profundamente en el camino espiritual, podemos abandonar toda la preocupación por nuestro cuerpo. This may sound very scary when we start on the spiritual path. Esto puede dar mucho miedo cuando empezamos en el camino espiritual. We think, of course, I've got to take care of my health. Pensamos, por supuesto que tengo que tener que cuidarme la salud. When I'm hungry, I have to eat. Y cuando tengo hambre, tengo que comer. When I'm thirsty, I have to drink. Y cuando tengo sed, tengo que beber. And I've got my family. Y tengo mi familia. So I've got to take care of my family. Y tengo que cuidar de mi familia. So I need to take care of the health of my body so that I can look after my family. Entonces debo cuidar de la salud de mi cuerpo para poder proteger a mi familia. We have so many concerns. Tenemos tantas preocupaciones. These concerns seem so real to us at first, so important to us. Estas preocupaciones nos parecen tan reales, tan al principio. But as we go deeper and deeper in the path, Pero a medida que vamos más y más profundamente en el camino, we understand all these things are happening of their own accord. entendemos que todas estas cosas ocurren por su propia inercia. The disease comes according to destiny. La enfermedad viene dada por el destino. The medicine comes according to destiny. What comes? The medicine. La medicina viene también dada por el destino. The return of our health comes according to destiny. La recuperación también viene dada por el destino. Whatever is necessary, whatever this body and mind have to do to look after our family, we will be made to do. Cualquier cosa que este cuerpo necesite hacer por la familia será hecho. So slowly, as we go deeper in this path, we learn to be unconcerned about these things. Entonces, muy lentamente, a medida que profundizamos en el camino, aprendemos a despreocuparnos por estas cosas. This is the beauty of this path. Esta es la belleza de este camino. We are learning to let go. Estamos aprendiendo a soltar. It may not be possible at first. Puede que no sea posible al principio. It may even seem quite scary at first. Puede incluso dar mucho miedo al principio. But if we slowly, patiently follow this path Bhagavan has taught us, pero si pacientemente y lentamente seguimos el camino que Bhagavan nos ha enseñado, we will find our desires and our concerns are slowly dropping off.
veremos que nuestros deseos y preocupaciones irán lentamente decreciendo. Our life in this world seems less and less important. Nuestra vida en este mundo nos parece menos y menos importante. So we are naturally in a state of equanimity. Entonces estamos naturalmente en un estado de ecuanimidad. Because we know our heart isn't troubled by so many desires and so many concerns, we are inwardly peaceful. Como nuestro corazón no está preocupado por tantos problemas, estamos internally, you said? Internally, we are at peace. Internamente estamos en paz. So this is a very pleasant path, a very comfortable path Bhagavan has given us. Este es un camino muy agradable el que nos ha dado Bhagavan. Bhagavan says when he talks about that, the analogy of when we're traveling on a train, Bhagavan nos ha dado esta analogía de cuando vamos en un tren. We don't have to carry our luggage on our head. No tenemos que llevar nuestro equipaje en nuestra cabeza. We can take it off our head, put it aside. Podemos quitarnos el equipaje y ponerlo a un lado. And he says there, be happily, go happily, sukhamai. That is, be very happy and peaceful. Y dice ahí, sé muy feliz y está en paz. So this is the path of self-surrender, the very, very pleasant path. But we cannot surrender. Most of us, surrender sometimes seems a very intangible path. People ask, how can we surrender ourselves? Entonces este camino de la autorrendición, aunque a veces puede parecer muy intangible, y la gente pregunta, ¿cómo podemos rendirnos? The only answer is let go of everything. La única respuesta es suéltalo todo. How to let go of everything? ¿Y cómo soltarlo, abandonarlo todo? We have to just start trying to let go. Solo tenemos que empezar, intenta soltarlo todo. Cultivate an attitude of not being concerned. Cultiva una actitud de no estar preocupado. Slowly, slowly, the way will reveal itself. Muy lentamente el camino se revelará a sí mismo. And it'll be made so much easier the more we turn our attention within. In other words, the more we practice self-investigation, the easier it will become to let go of other things. Y será más fácil a medida que practiquemos la autoinvestigación, más fácil será el soltar las otras cosas. So that's what my friend had written about the first attitude. About the second attitude he wrote, it looks more about fighting or questioning individual desires. Entonces, sobre la segunda actitud, I have it here. El segundo parece más acerca de luchar o cuestionar los deseos individuales. Sometimes it may seem like a fight. Algunas veces puede parecer como una lucha. Because we want to turn our attention within. Porque queremos volver nuestra atención hacia adentro. But we also want to attend to other things. Pero también queremos atender a otras cosas. So there's an internal fight going on within us. Entonces hay como una lucha interna que está ocurriendo dentro de nosotros. But if we describe it as a fight, it's a very, very subtle process that is going on, letting go of desires. Pero si lo describimos como una lucha, es un proceso muy sutil el que ocurre, el soltar los deseos. If we have too much of an attitude of fighting, si tenemos una actitud demasiado enfatizada en la lucha, we are actually strengthening our desires. En realidad estamos fortaleciendo nuestros deseos. Suppose we have some desire which we think is not good. Imagina que tenemos algún deseo que no es bueno. We want to fight that desire. Y queremos luchar contra ese deseo. The more we try to fight it, the more actually we're giving attention to it.
Mientras más estamos luchando con él, más atención le estamos dando. So we conquer our desires not by fighting them, but by letting go of them. Entonces, can you repeat the question, Michael? We can conquer our desires not by fighting them, but by letting go of them. Conquistamos nuestros deseos no luchándolos, sino abandonándolos, soltándolos. But there still will be, there, to a certain extent, there is a fight going on inside, but we shouldn't our attitude towards it has to be not one of fighting, but one of letting go. Nuestra actitud hacia ello puede que haya en cierta medida cierta lucha, pero nuestra actitud tiene que ser la de soltar más que la de luchar. It's a little difficult to explain it in words, but it's like all these things we learn by practice. Es un poco difícil ponerlo en palabras, pero es como todas estas cosas. Se aprende con la práctica. Fighting our desires is always counterproductive. Luchar contra nuestros deseos es contraproductivo. If we have some desire which we consider is harmful, si tenemos algún deseo que consideramos perjudicial, as far as possible we should ignore that desire. En la medida de lo posible podemos ignorar ese deseo. We should take interest in other things. Debemos tomar interés en otras cosas. So the more we take interest in Bhagavan's teaching, the more we take interest in trying to investigate ourselves and surrender ourselves, the more desires will drop off. Entonces, mientras más interés tomamos en la enseñanza de Bhagavan, en investigarnos, la rendición, más otras cosas perderán el interés. Because we're turning our interest and our concern away from other things towards ourselves. Porque estamos retirando el interés y la atención de otras cosas hacia nosotros mismos. So if we follow this path, we'll find desires that previously troubled us a lot, they no longer trouble us so much. Y si seguimos este camino, veremos que deseos que nos daban problemas no lo harán más. So my friend used two words. He says, it's about fighting or questioning individual desires. Mi amigo decía, es sobre luchar o cuestionar los deseos individuales. About questioning individual desires, sometimes it can be helpful. Questioning in the sense that, suppose we have a desire for something. Cuestionar los deseos individuales puede ser útil. Imagina que tenemos un deseo por algo. It can help for us to think within our mind, why should I desire this thing? All these things are impermanent. Podría ser útil pensar en nuestra mente, ¿por qué deseo esto? Todas estas cosas son impermanentes. Even if I get what I desire, it will satisfy me briefly. Incluso si obtengo lo que deseo, me satisfará brevemente. But then the dissatisfaction will come back again. Pero luego la insatisfacción volverá de nuevo. So by thinking in this way about the futility of our desires, that can help us to let go of them. Entonces, pensando sobre la futilidad de nuestros deseos, eso nos puede ayudar a soltarlos. So in that way, questioning our individual desires, what's the point of these desires, can be helpful. Entonces, cuestionar nuestros deseos individuales, de qué sirven, puede ser de ayuda. But these are all aids. But what we need to do is not question the desires. We need to question, who am I who have these desires? Pero esto es solo de cierta ayuda. No tenemos que cuestionar solo los deseos, sino quién soy yo que tiene estos deseos. But as I said, it's not literally questioning, it's investigating. We have to investigate, who am I who have all these desires? Pero como he dicho, no es literalmente preguntar, sino investigar. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo que tengo todos estos deseos? By investigating ourselves, we're cutting up the very root of all desires, which is ego. Investigándonos a nosotros mismos, cortamos la raíz de todos los deseos, que en realidad es el ego. As ego becomes weaker, its desires will become weaker. Y a medida que el ego se hace más débil, sus deseos se harán más débiles.
Then my friend goes on to describe, he says, remembering constantly that these desires are false, belonging to a dream that arises when the impermanent entity called mind or ego associates our true self with the body. Recordando constantemente que estos deseos son falsos, que pertenecen a un sueño que surge cuando la entidad impermanente llamada mente o ego asocia nuestro verdadero yo con el cuerpo. Yes, that's again what I was saying. Thinking about these desires, thinking how futile all these things, everything that we desire, it's all transitory, it's all impermanent. Todo lo que decía antes, todo lo que pensamos es transitorio, es impermanente. And what we desire now, the things that we desire now seem to us to be very important now. Y eso que deseamos ahora nos parece ahora muy importante ahora. But what is important to us now, in a year's time, we will have forgotten about this. Pero lo que es importante para nosotros ahora, de aquí a un año lo habremos olvidado. And some other concern will be there. Y otra preocupación estará ahí. So reflecting on the futility and the impermanence of all these desires. Entonces reflexionar sobre la impermanencia y la futilidad de todos estos deseos. Considering our whole life in this world to be just a dream. Considerar toda nuestra vida en este mundo como solo un sueño. This all helps us in this path of self-surrender and self-investigation. Todo esto nos ayuda en el camino de la autorrendición y de la autoinvestigación. And then my friend writes, finally, and this constant questioning and reminding would slowly weaken the mind and its strength to create desires and waves of thoughts. Y este constante interrogatorio y recordatorio debilitaría lentamente la mente y su fuerza para crear deseos y oleadas de pensamientos. Yes, this is correct. The more we think of these things and the more we try to let go of our desires and the more we investigate ourselves, the weaker ego or mind will become, the weaker its outward-going flow will become. Es verdad que a medida que pensamos en estas cosas, el ego o la tendencia a salir hacia afuera será más débil. The weaker its desires will be. Y más débiles serán sus deseos. The less will be troubled by waves of thoughts. Y menos será perturbada por oleadas de pensamientos. Thoughts may still be there to some extent, but they no longer carry the same weight that they used to carry. Los pensamientos puede que todavía estén ahí, pero no tendrán todo ese peso que tenían antes. And he ends by saying, thus revealing our true self. Y luego dice, por lo tanto, revelando nuestro verdadero ser. This is ultimately our true self will be revealed. En último término, nuestro verdadero ser será revelado. But we cannot find our true self just by giving up our desires. Pero no podemos revelar nuestro verdadero ser solamente abandonando nuestros deseos. We have to give up the one who has these desires. Tenemos que abandonar a ese que tiene los deseos. That is ego. Que es el ego. And we can give up ego only by investigating it. Y podemos abandonar el ego solo investigándolo. And by investigating the ego, we will see what we really are. Investigando el ego, veremos lo que realmente somos. And when we see what we really are, ego will be destroyed forever. Y cuando veamos lo que realmente somos, el ego será destruido para siempre. And when the ego is destroyed, all its desires will be destroyed. Y cuando el ego sea destruido, todos sus deseos serán destruidos. All its thoughts will be destroyed. Todos sus deseos serán destruidos. And everything that it desired or thought about will also be destroyed. Y todo lo que sea deseado o en lo que se ha pensado será destruido. And what will then remain is just pure awareness.
Y lo que permanecerá entonces será la pura conciencia. That is our true self. Ese es nuestro verdadero ser. That is what we actually are. Y eso es lo que realmente somos. So I hope if that friend watches this video, I hope they will feel that I've answered their question properly. Entonces, si ese amigo ve este vídeo, espero haber explicado adecuadamente su pregunta. But all these things will become clear to the extent we put this into practice. Pero todas estas cosas se harán más claras en la medida en que las pongamos en práctica. That is, words can convey these things only to a limited extent. Es decir, las palabras pueden transmitir esto solo en cierta medida. It can point us in the right direction. Pueden señalarnos en la dirección correcta. The direction in which we have to go is letting go of everything else and clinging firmly to ourselves. La dirección en la que tenemos que ir es soltar o abandonar todo lo demás y ir firmemente hacia nosotros mismos. If we patiently and persistently practice this, si con paciencia y con persistencia practicamos esto, all will become clear. todo se volverá claro. So this path of self-investigation and self-surrender, the only way to learn how to investigate ourselves, how to surrender ourselves, is to try to do so. Entonces, este camino de autorrendición, de autoinvestigación, cómo autoinvestigarse, cómo autorrendirse, es haciéndolo. The more we do so, the clearer the way will become. Mientras más lo hagamos, más claro se volverá el camino. And the more we do so, the clearer it will be that self-investigation and self-surrender are one and the same path. Y mientras más lo hagamos, más claro se nos hará que la autorrendición y la autoinvestigación son el mismo camino. Like two sides of a single coin. Como los dos lados de una misma moneda. We cannot have one without the other. No podemos tener el uno sin el otro. So this is the beautiful path that Bhagavan has taught us. Este es el bello camino que Bhagavan nos ha enseñado. Thank you very much, Michael. Muy bien, pues podéis formular las preguntas que tengáis de toda esta magnífica exposición, lo que queréis preguntar. Hola, Michael. Hola. Hola, Francisco. Pues yo tengo una pregunta básica que, bueno, que será muy... que supongo que la tenemos todos, que cómo él ha experimentado o rendir la culpa de la separación, de la ilusión de la separación del ser. ¿Perdón, ¿puedes repetir, Francisco? ¿Cómo experimentaríamos? ¿Qué podríamos hacer para rendir la culpa de la separación del ser? Rendir la culpa. Sí, de la separación inconsciente que tenemos de la separación del ser. So the question basically is how to surrender the guilt for being separated from the self. We don't have to feel guilty. No nos tenemos que sentir culpables. It is, we have made wrong choices. Hemos tomado decisiones equivocadas. The first wrong choice is to rise as ego. La primera decisión equivocada es surgir como el ego. Ego itself is a wrong choice. El ego mismo es una decisión equivocada. So as ego, we will definitely have made so many wrong choices. Como en tanto que egos, seguramente hemos tomado muchas decisiones equivocadas. But rather than regretting it or feeling guilty about it,
Pero más que lamentarse o sentirse culpable por ellas, just let go of it. solo suéltalas, abandónalas. And how to let go of this ego? ¿Y cómo soltar este ego? By investigating it. Investigándolo. If we investigate it, Si lo investigamos, we'll find there's no such thing. veremos que no hay tal cosa. Then there's no one to feel guilty Entonces no hay nadie que se sienta culpable and nothing to feel guilty about. y nada sobre lo que sentirse culpable. So guilt and all these things, if you feel guilty, you're only strengthening ego. Si sientes culpa, solamente estás fortaleciendo el ego, Because you're giving reality to what is not real. porque le estás dando realidad a eso que no lo es. So let go of all these things. Entonces abandona, suelta todas estas cosas. Bhagavan said we shouldn't lament the fact that we are sinners. Bhagavan decía que no deberíamos lamentar el hecho de que seamos pecadores. Who is the sinner? ¿Quién es el pecador? This ego. Este ego. Investigate this ego, Investiga este ego and you find there's no such thing. y descubrirás que no hay tal cosa. So the worst sin is believing that we are sinners. The worst sin. Sin is to believe that we are sinners. El peor escenario es pensar que somos pecadores. Ego is the sinner. El ego es el pecador. But are we this ego? Pero somos este ego. So this path, that's why I say this is such a beautiful path Bhagavan has taught us. Por esto es por lo que digo que este es un camino tan maravilloso, tan hermoso que nos ha enseñado Bhagavan. It's about letting go of all these things. Va de soltar todas estas cosas. Along with their root, the ego. Y junto con su raíz, el ego. And to let go of ego, y para soltar el ego, all we have to do is to look at ourselves. Todo lo que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos. And if we look at ourselves carefully enough, y si nos miramos cuidadosamente, con cuidadosa atención, we will see we are pure awareness, veremos que somos pura conciencia, and therefore never were this ego, but we now seem to be. y por lo tanto nunca hubo este ego que parecemos ser. So there's nothing to be guilty about. Entonces no hay nada de lo que sentirse culpable. Al final es solo una carcajada de alegría de darse cuenta de que no somos culpables. Yeah, it's laughable to feel that we're not guilty. Gracias a la herramienta de la autoindagación. Gracias a la herramienta de la autoindagación. thank you. Right. Thank you to the tool of the self-investigation. Yeah, exactly. Gracias, Bhagavan. Yes. Thank you. Right. All our gratitude is only to Bhagavan, because he's shown us this beautiful path. Toda nuestra gratitud va por Bhagavan, que nos dio este hermoso camino. Muy bien, siguiente pregunta. Yo tengo una pregunta. Adelante, Carmen. Hola, Soy Carmen. Si puedes, por favor, Carmen, di una frase más o menos para dejarle a Carlos que vaya traduciendo y luego dices otra y así se va traduciendo fácil. ¿En qué consiste la rendición, digamos, en la vida cotidiana? Es una pregunta práctica. Okay. What does surrender means in daily life? Yes. This is, as I said, words can only point. We cannot express what is self-surrender in words. Es como he dicho antes, las palabras solamente pueden señalar, no puedes poner la autorrendición en palabras.
the best we can say is letting go of all our concerns. Lo mejor que podemos decir es soltar o abandonar todas nuestras preocupaciones. Being happy whatever happens. Ser feliz con cualquier cosa que ocurra. The mark of true self-surrender is happiness. The mark, The sign of true self-surrender is happiness. la señal de la autorrendición es la felicidad. So if we want to follow Bhagavan's path, Entonces, si queremos seguir el camino de Bhagavan, we have to be happy. tenemos que ser felices. But our happiness shouldn't depend on external circumstances. Pero nuestra felicidad no debería depender de circunstancias externas. We have to find that happiness within us. Tenemos que encontrar esa felicidad dentro de nosotros. To the extent that we find happiness within us, En la medida que encontramos la felicidad dentro de nosotros, to that extent we'll be willing to let go of everything else. en esa medida estaremos dispuestos a abandonar todo lo demás. So there's only one way to learn the path of surrender. Entonces solo hay una manera de aprender el camino de la rendición. Begin surrendering, Empieza a rendirte, little by little. poco a poco. Let go of those desires. Abandona esos deseos, Let go of those concerns. abandona esas preocupaciones. Let go of taking interest in anything other than the pure awareness that is always shining in our heart as I. Abandona el deseo de tomar interés en cualquier otra cosa que no sea la pura conciencia, el brillo de la pura conciencia como yo. We can learn to surrender only by trying to surrender. Solo podemos aprender a rendirnos. We can learn. Can you To repeat? surrender only by trying to surrender. Solo podemos aprender a rendirnos intentando rendirnos. We will fail many times, Y fallaremos muchas veces. but it doesn't matter how many times we fail, we continue trying. Pero no importa las veces que fallemos, lo continuaremos intentándolo. Like when we learn to ride a bicycle, Como cuando aprendíamos a montar en bicicleta. we have to fall many times before we learn to balance. Tuvimos que caernos muchas veces antes de que pudiéramos mantener el equilibrio. Likewise with the path of surrender. De la misma manera con el camino de la rendición. The path of surrender is remaining balanced, not moved by this way or that way. El camino de la rendición es permanecer en equilibrio, no ser movido por esta cosa o por la otra. That is that equanimity of mind. Es decir, esa ecuanimidad de la mente. That is the real meaning of samadhi. Ese es el significado real de samadhi. So if we want to experience sahaja samadhi, samadhi in the midst of our day-to-day life, Entonces, si queremos experimentar sahaja samadhi, samadhi en mitad de nuestra experiencia cotidiana, we have to let go of everything. tenemos que soltarlo, abandonarlo todo. So self-surrender is the best way to achieve samadhi. Entonces, la autorrendición es la mejor manera de alcanzar el samadhi. We don't have to do any yoga or any pranayama or any meditation or anything. Just let go of everything. No tenemos que hacer yoga, pranayama, meditación, ninguna otra cosa. Solamente abandónalo todo. When we let go of everything else, Cuando lo soltamos todo, what remains is perfect peace. lo que permanece es la paz perfecta. And that is our real nature. Y esa es nuestra naturaleza verdadera. That is samadhi. Eso es samadhi. Muchas gracias, Michael. Es perfecto, como lo has explicado. Gracias. Right, It's perfect the way you explained it. right. Muy bien, la siguiente pregunta, adelante.
Si queréis, podéis preguntar algo en relación a la sadhana. Yesterday we have a meeting Yes. speaking about the importance or no importance of the sadhana, no? Yes. Today there are movements in the group of WhatsApp that have in the group, ¿no? Yes. Ha habido movimiento en el grupo de WhatsApp con el tema de la sadhana. Podéis, si queréis, preguntar alguna cuestión en relación con eso, si tenéis alguna duda o algo. Bhagavan often used to say, sadhana is not doing, sadhana is being. Bhagavan suele decir que la sadhana no es hacer, es ser. So how to just be? Entonces, solo cómo simplemente ser. We have to let go of everything. Tenemos que soltarlo todo. So the practice of letting go, that is the path of surrender, leads to the state of being. Entonces, la práctica de soltarlo todo, de la autorrendición, lleva al ser. That is true sadhana. Esa es la verdadera sadhana. Sí, Olivia. Claro que sí. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola, Olivia. Hola. Michael, gracias. Mi pregunta es, ¿cómo hacer para esos momentos como de crisis donde se confronta todos los conceptos de la enseñanza tan hermosos, pero con las tormentas, por ejemplo, de la familia? Si quieres, de hoy el ejemplo. ¿No? ¿Cómo se aborda o cómo se... ¿Cómo abordar la enseñanza? La enseñanza. Cuando se dan situaciones muy confrontantes con la familia, con ¿verdad? la familia, ¿no? Okay, how to face the question basically is how to face the concepts of the beautiful teachings of Bhagavan when there are some confrontations in the family. Sí. When there's what in the family? Confrontations. Confrontation. But I think it's nothing out of the question. I think there is something else. She's going to put an example. ¿Vas a poner un ejemplo, no, Olivia? Sí. Adelante. Ayer Ernesto nos compartió el video de la entrevista a Annamalai. Yesterday, Ernesto shared us a video with an interview to Annamalai Swami. Y yo me quedé como muy impresionada durante todo el tiempo del video, estaba viendo cómo Annamalai siempre estaba hacia adentro, nunca, era muy raro cuando veía hacia afuera. Entonces, I was very impressed at how much Annamalai was all the time during the interview drawn to himself or introverted in himself, not extroverted, let's say. Y me quedó esa impresión. Y en la tarde mi hermana menor me dice de que descubrió que su hijo menor, mi sobrino, al que yo quiero muchísimo, estaba consumiendo drogas muy peligrosas. And then my sister told me that my nephew, that same evening, she told me that my nephew was taking some very dangerous drugs. Y eso me provocó una tristeza fuertísima, muy grande. And that caused me a very profound, very, very deep sadness. Y empecé pues a querer aplicar la enseñanza. Then I wanted to apply the teaching. Pero no pude autoindagar, no pude meditar. But I couldn't meditate or self-investigate. Y empecé en una especie de crisis. Como 2 horas duró. And it started like a whole crisis, and it lasted for 2 hours. Y veía los ojos de Annamalai hacia adentro en su no sé qué estado es ese, o sea, el estar en el ser, y veía la imagen de mi sobrino drogándose,
And I was seeing the image of Annamalai with those eyes, like being in the self, and at the same time the image of my nephew, like taking drugs. Y sentía que mi cabeza iba a explotar, no podía con eso y sentía que no podía estar en el cuerpo. And I felt like my head was going to explode and I wouldn't be in my body. Y pasó mucho tiempo para que eso se fuera y yo pudiera empezar a sentir que podía estar aquí. And some time passed before I was able to feel that I'm here. Y esa mi pregunta es cómo hacer cuando es tan hermosa la enseñanza, pero el mundo se presenta tan feo. So that basically the question that how what to do with such beautiful teaching when the world presents itself in a so ugly way. Right. Me dieron ganas de dejar toda la enseñanza, me asusté. I was even feeling like quitting the teaching even. Right. When we look outside, there are so many problems in the world. Cuando miramos fuera hay tantos problemas en el mundo. People are suffering in so many ways. Y la gente sufre de tantas maneras diferentes. Sometimes we may be able to help people. Algunas veces puede que seamos capaces de ayudar a la gente. But many, many times we see suffering that we can't do anything about. Pero muchas veces vemos sufrimiento por el cual no podemos hacer nada. So we have to learn to be detached. Entonces tenemos que aprender a estar desapegados. When we can help, we should do what is appropriate to help. Cuando podemos ayudar, podemos hacer lo que es apropiado para ayudar. But when we can't do anything, we have to be willing just to let go. Pero cuando no podemos hacer nada, tenemos que estar dispuestos a soltarlo. Even when we do something to help, we can't be sure that what we do is going to produce the result we want. Incluso cuando hacemos algo para ayudar, no estamos seguros de que va a producir el resultado que queremos. That is, sometimes we try to help someone and our help may not actually help. Es decir, que algunas veces intentamos ayudar a alguien y puede que nuestra ayuda no resulte beneficiosa o que no ayude. Sometimes, in spite of our good intentions, it may even make things worse. Algunas veces, a pesar de nuestras buenas intenciones, pueden incluso empeorar las cosas. So even when we are trying to help others, we should do so with a certain amount of detachment. Entonces, incluso cuando intentamos ayudar a los demás, deberíamos hacerlo con un cierto grado de desapego. That is, we all have family and friends who we naturally feel concerned about. Todos tenemos amigos y familias por los que nos preocupamos. We try to help them in whatever way we can. Intentamos ayudarlos de la mejor manera que nos sea posible. Sometimes it may seem that what we've done has helped them. Algunas veces notamos que lo que hemos hecho ha podido ayudarlos. Sometimes our attempt to help them will fail. Y algunas veces nuestro intento de ayudarlos fallará. But whatever the case may be, inwardly we've got to learn to be detached. Pero en cualquiera de los casos tenemos que aprender internamente a estar desapegados. That is, though outwardly we have to act in an appropriate way according to the situation, Es decir, aunque externamente tenemos que actuar apropiadamente en una determinada situación, inwardly we have to learn to be surrendered. internamente tenemos que aprender a estar rendidos. This is not easy. Y esto no es fácil. We all fail many times. Todos fallamos muchas veces. The nature of the world is such, so many things come to agitate our mind. La naturaleza del mundo es tal y tantas cosas vienen a agitar nuestra mente. Though we know we shouldn't be moved by all these things, aunque sabemos que no deberíamos ser perturbados o movidos por todas estas cosas, as this ego we are weak.
como en tanto que este ego somos débiles. So we often get shaken. Entonces a menudo nos sentimos perturbados. It doesn't matter if we're shaken sometimes. No importa si nos vemos perturbados algunas veces, We just have to continue trying. tenemos que continuar intentándolo. The more we persevere in following this path of surrender, the easier it will become for us. Mientras más perseveramos en este camino de la rendición, más fácil se nos hará. The less easily we will be agitated. Menos fácil seremos agitados. And on a more practical note, sometimes when things happen that are very, very upsetting, Y por un lado más práctico, cuando algunas veces ocurren cosas que son muy que nos inquietan, nos perturban, we can't do anything to help. a menudo no podemos hacer nada para ayudar. So, but we can calm our mind down by remembering your nephew is as much a child of Bhagavan as you are. Podemos calmar nuestra mente pensando que tu sobrino es tan Bhagavan como tú lo eres. Just like Bhagavan is showing so much love and kindness to you, taking care of you in so many ways, Es decir, que Bhagavan está mostrando tanto amor y amabilidad, showing you, so much love and kindness and taking such good care of us, each one of us. enseñando a Bhagavan tanto cuidando de todos nosotros, But he's taking care of everyone. pero él se encarga de todo el mundo. But he takes care of each one of us in the way that is appropriate to us at that time. Y se ocupa de todos nosotros de una manera que es apropiada o adecuada para todos en ese momento. So sometimes he allows us to undergo bad experiences. Entonces algunas veces permite que se atraviesen experiencias malas And to make wrong choices, y tomar decisiones equivocadas, because that is the best way for us to learn. porque esa es la mejor manera para nosotros de aprender. So even if you can do nothing to help your nephew, Así que incluso si no puedes hacer nada para ayudar a tu sobrino, you can be sure that Bhagavan is taking care of him. puedes estar seguro de que Bhagavan está ayudándole y ocupándose de él. Because Bhagavan is infinite love. Porque Bhagavan es amor infinito. So he loves each and every one of us. Entonces, él nos ama a todos y a cada uno de nosotros. Sometimes he may allow us to do bad things or to undergo bad experiences, but his ultimate aim is to save each one of us. Algunas veces puede que nos haga atravesar malas experiencias o que hagamos algo malo, pero el último objetivo es que the ultimate aim is To save each one of us. el último objetivo suyo es salvarnos a cada uno de nosotros. Save us from what? ¿Salvarnos de qué? From ourselves. De nosotros, That is from this ego. es decir, de este ego. So each one of us has our own weaknesses. Cada uno de nosotros tiene sus propias debilidades. So Bhagavan knows how to slowly root out the weaknesses in us. Entonces, Bhagavan sabe cómo muy lentamente desenraizar esas debilidades nuestras. So whatever your nephew is undergoing, Entonces, lo que sea que esté atravesando tu sobrino, whatever made him make that choice to take those drugs, cualquier cosa que le hiciera tomar esa decisión de tomar drogas, Bhagavan knows how to deal with all these things. Bhagavan sabe cómo ocuparse de todas estas cosas. He is doing slowly, gently, but in the best way possible. Él lo está haciendo lentamente, suavemente, pero de la mejor manera posible. So trust him, Así que confía en él, trust his love. confía en su amor.
If you trust his love, you will never go wrong. Si confías en su amor, nunca puedes equivocarte. But it's easy to say these words. Pero es fácil decir estas palabras. I can say like this, Yo puedo decirlo así, but in my life also things happen that agitate me pero en mi vida también ocurren cosas que me agitan, because I haven't yet surrendered myself completely. porque todavía no me he rendido totalmente. So I'm not pretending that surrender is easy. Entonces no quiero pretender decir que la rendición es fácil, But every little bit we are able to surrender, every little bit we are able to let go, every little bit we're able to yield everything to Bhagavan, we are making small, small steps along this path. And pero, a small step is a very, very precious step. pero estamos dando cada paso pequeño a cada pedacito que seamos capaces de soltar. Bhagavan used to say, even a little effort made on this path will never go in vain. Bhagavan suele decir que incluso un pequeño esfuerzo hecho en este camino nunca será en vano. All our little efforts will add up. Todos nuestros pequeños esfuerzos se acumularán, serán añadidos. And finally, one day we'll be ready to let go of everything. Y finalmente un día seremos capaces de soltarlo todo. And then we will dissolve in Bhagavan. Y luego nos disolveremos en Bhagavan. We will dissolve as love in love. Nos disolveremos como amor en amor. Muchas gracias, Michael. Me ha ayudado mucho. Eres un ejemplo de lo que estás diciendo y me llega a mi corazón. Muchas gracias. Thank you, Michael. You're an example of what you're saying, and it fills my heart. Well, I'm not such a good example. I myself, as I say, I also fail. I get agitated and shaken by life. This is natural because we are all, as an ego, we are very vulnerable. Bueno, no soy tan buen ejemplo porque yo también me veo agitado por la vida, porque como es normal, porque como en tanto que ego somos vulnerables. But the only way to find safety is to find safety in Bhagavan. Pero la única manera de encontrar seguridad es encontrar seguridad en Bhagavan. Only Bhagavan can save us from this ego and all its weaknesses. Solo Bhagavan puede salvarnos de este ego y de todas sus debilidades. So let us leave everything to him. Entonces vamos a dejarle todo a él. To the extent we can, let us surrender to him. En la medida en que podamos soltárselo, dejárselo todo a él, He will take care of everything. él se ocupará de todo. We just have to let go. Nosotros solo tenemos que soltarlo. Tengo una pregunta. Hola a todos. Hola. El saber que todo está predeterminado en la vida de alguien como en la del sobrino, a mí me lleva a la aceptación. Okay, so knowing that everything is predetermined in life, like her nephew's life, that leads me to acceptance. ¿Eso es una forma de entrega o lleva a la entrega o a la rendición? Is that a form or a way of surrendering, or it leads to surrender? Yeah. The more we can accept things, the more we are surrendering. Sí, mientras más podamos aceptar las cosas, más estamos rindiéndonos. Bien. Well, Michael, parece que no hay más preguntas hoy. It's like there are no more questions today. So we let go. Es perfecto así. Perfect. They did it like this. Bien, Letting go is the perfect path. Todo yendo por el camino perfecto.
Gracias, Bhagavan, por Gracias, Bhagavan. Yes. yes. The next month, we hope to be the owner to Yes. Well, begin. Okay. even that we should leave to Bhagavan.